Pues al final lo he tenido que buscar porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que dicen las ramas. Pero nada que ver. Así que vamos a salir. Y activar este puzzle. Si pudiésemos verlo de otra parte porque no se ve nada. Ahora. Todavía no sabemos para qué sirven los láseres estos. La verdad es que no sabemos nada del juego prácticamente. Va en la misma dirección que el otro. ¿Vale? Pues nada, ya hemos terminado esta zona también. Nos queda todavía terminar la zona del desierto, que no sabemos todavía cómo se hace. Y donde hemos dejado atrás el último puzzle, que tampoco sabemos cómo se hace. Y no. Aquí otro monolito. Es que no. ¿Qué va? Estoy súper bloqueado ahora, Pero me haría falta seguir para sacar todos los blancos. Aunque también... No, si es que no. ¿Qué va? Buah, estoy bloqueadísimo ahora mismo. A ver. Es que no tiene sentido. Siempre me dejo uno. ¿Cómo puedo separarlos todos? Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a ver también el molino. No entiendo el molino. Lo que sí quiero volver es a donde estaba la caja fuerte. Que ahora mismo no recuerdo exactamente dónde era. Estaba en uno de estos caminos. Por aquí. Y ahora por
Sí, sí, era por aquí. Aquí. Es que me resulta tan extraño que la caja fuerte no pueda hacer nada contra ella. ¿Está pasando esto? Qué bien. ¡Hala! Vale. Necesito apuntar esto. Este era el puzzle, pero no sé exactamente cómo se empezaría. Creo que era... Si salgo de aquí. Así creo que empezaba. Empezaría arriba. Vale. Se empieza por aquí. Soy subnormal, no. Lo siguiente. No he visto por la parte de atrás de la caja fuerte si tenía un puzzle o no. Bien por mí. Muy bien. Ahora, ¿dónde cojones estaba este puzzle? Que era por el molino. Yendo por una parte de abajo. A ver, estamos otra vez aquí. Y era... Es que eso tampoco no tengo ni idea. Hostia, ¿por dónde era? Sí, sabía yo que me iba a perder tarde o temprano. Dentro del molino. Dentro del molino. Vale. Estamos aquí. Pues no. Pues sí. Hacemos este. Que puede estar de revés como siempre. Vale. Estaba de revés. Well, that's no better a solution than any of the others, is it? So, in the end, have we learned anything from this look at why the world turned out the way it did that's of any use to us in our future? Something, I think. The key to why things change is the key to everything. How easy is it for knowledge to spread? And that in the past, the people who made change happen were the people who had that knowledge, whether they were craftsmen or kings. Today, the people who make things change, the people who have that knowledge, are the scientists and the technologists who are the true driving force of humanity. And before you say, what about the Beethovens and the Michelangelos? Let me suggest something with which you may disagree violently. That at best, the products of human emotion, art, philosophy, politics, music, literature, are interpretations of the world that tell you more about the guy who's talking than about the world he's talking about. Second-hand views of the world, made third-hand by your interpretation of them. Things like that, as opposed to this. Know what it is? It's a bunch of amino acids, the stuff that goes to build up a worm
or a geranium, or you. This stuff's easier to take, isn't it? Understandable. Got people in it. This, scientific knowledge, is hard to take because it removes the reassuring crutches of opinion, ideology, and leaves only what is demonstrably true about the world. And the reason why so many people may be thinking about throwing away those crutches is because, thanks to science and technology, they have begun to know that they don't know so much, and that if they are to have more say in what happens to their lives, more freedom to develop their abilities to the full, they have to be helped towards that knowledge that they know exists and that they don't possess. And by help towards that knowledge, I don't mean give everybody a computer and say, help yourself. Where would you even start? No, I mean trying to find ways to translate the knowledge, to teach us to ask the right questions. See, we're on the edge of a revolution in communications technology that is going to make that more possible than ever before. Or, if that's not done, to cause an explosion of knowledge that will leave those of us who don't have access to it as powerless as if we were deaf, dumb, and blind. And I don't think most people want that. So what do we do about it? I don't know. But maybe a good start would be to recognize within yourself the ability to understand anything, because that ability is there, as long as it's explained clearly enough. And then go and ask for explanations. And if you're thinking right now, what do I ask for? Ask yourself if there's anything in your life that you want changed. That's where to start. La gente se le va muchísimo la olla, de verdad, pero muchísimo. Muchísimo. Vale, hemos llegado a esto. Hemos llegado aquí para esto. Well, that's no better a solution than any of the others, is it? Vale. ¿No hay más? ¿No hay más? No, no parece que hay más. Bueno, yo creo que sí que habrá más, pero por ahora no. Porque hay muchas posibilidades. De un inicio de otro hay muchísimas posibilidades. Pero no parece. Pero que la gente se le va mucho la olla. Sí. Pues... Es que me quedo loquísimo. Cada vez que hay alguna grabación... No sé. No sé, básicamente. El camino este sigo pensando que es algo. Y luego es aquí empieza. Vale, vamos a volver a dar 3000 vueltas al puzzle. Porque es que me hace falta seguir. Sigo pensando que este pino hace algo. O este pino o el árbol que sea. Pero aún así, no sé. No lo veo.
Vale, es que estamos en una zona en la que interactuamos con el medio. Vale, muy bien. Pero no veo dónde está este puzzle en el medio. Estaban relativamente cerca los otros dos puzzles de donde tenemos que interactuar. Pero este es que no veo nada. ¿Qué va? A ver si puedo subir por esta zona. Que no, no puedo. No sé. He llegado a un punto un poco muerto. Estos que hacen ruido y no sé por qué. Está fatal. Esto se mete por otro sitio. No sé qué hacer. Volvemos a lo mismo. Estamos ahí. Quizás... No. Si es que no. No le encuentro sentido ninguno. No le veo. ¿Qué va? ¿Era así?